Regresamos a esta edición de Extensión Línea 1, a nuestro último bloque, para tener una conversación cortita de un tema que marcó la pauta desde el domingo, que es este galardón que ganó Bad Bunny en los premios Grammy, que fue el primer álbum en español en ganar este galardón al mejor álbum del año. Y para profundizar en lo que significa esto para la música latinoamericana y urbana, vamos a conversar con la escritora e investigadora en cultura urbana, Andrea Ocampo. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Gonzalo, ¿bien y tú? Bien, súper. Entremos de lleno a este tema que está, digamos, se está viralizando mucho con respecto a lo que significa que haya ganado Bad Bunny este Grammy, también su discurso donde habló en contra del ICE, que fue una protesta, digamos, directa a Donald Trump, y también su presentación que va a hacer en el medio tiempo del Super Bowl. Sí, bueno, para pensar en lo que acaba de ocurrir con respecto al galardón del Grammy, como tú bien lo has dicho, que ha ganado Bad Bunny, hay que pensar en todo lo que ha pasado previamente. ¿Ya? Bad Bunny se viene dando una vuelta, una gira por Latinoamérica, se ha terciado con todos los latinoamericanos, ¿no? Con todos los públicos que lo quieren y que lo admiran y que lo siguen desde hace años, incluyendo Perú, Chile, México, y ahora llega a los Grammy y es lo mínimo que él podía hacer, decir algo respecto de ICE, ¿no? Porque además Claro. ya lo había dicho previamente y se había negado a hacer, digamos, una gira en Estados Unidos precisamente porque ponía en riesgo a los latinos, ¿no? Que iban a ir a verlo. Exacto. Eh, Ahora él también representa muchas cosas, ¿no? Además de representar al latinoamericano o caribeño que migra. Él representa también toda la lucha que tiene que ver con el colonialismo y el movimiento independentista en Puerto Rico, ¿no? Entonces también ocurre una paradoja, ¿no? Que por un lado relevamos mucho que es como el mejor disco del año es en español, cuando precisamente ese detalle del en español igual nos sitúa o lo sitúa a él en un espacio de colonialismo, Claro, de es verdad. excepcionalidad, ¿no? Como, ¿por qué esto debiera ser una noticia, ¿no? Como, pero lo es, y es como la gran noticia. De hecho, cuando apareció la publicidad del Super Bowl, él decía, les quedan no sé cuántos días o no sé cuántas semanas para aprender español, ¿no? Pero no es que sea una reivindicación del español en sí mismo, ¿no? Sino que es una reivindicación a que si ustedes quieren comprender lo que yo estoy cantando, la cultura que nosotros vivimos, son ustedes quienes tienen que traducirse, no al Exacto. revés, ¿no? Pero esto es un detalle bien importante, no es que él tenga una lucha respecto al español, porque el boricua no habla como el español de España, ¿no? Habla de otra manera, con una mezcla más de Spanglish, con otro ritmo. Esta es una reivindicación de la cultura del pueblo, de la cultura caribeña y boricua, de la cultura que ha sido descrita como el baño de Estados Unidos, ¿no? Donde les fueron a tirar papel confort, digamos, para los huracanes, ¿no? Como estamos hablando de ese tipo de reivindicación, de una reivindicación que tiene que ver con la migración, con la juventud, con la pobreza, con los cuerpos racializados, con la música que proviene de África, ¿no? El reggaetón, la raíz del reggaetón es dancehall y el dancehall viene de África, ¿no? Además del hip hop y bueno, una serie de mezclas entre medio que hacen este gran entramado. Por eso es Perfecto. importante el Grammy porque de alguna manera reivindica el espacio que tiene la música latina, lo vuelve global, ¿no? De una manera ya impresionante, pero al mismo tiempo nos pone en esta paradoja, ¿no? Como, oh, qué extraño que ahora sea importante este estatus casi de subdesarrollo de lo Claro. latino. Como que se da esa, digamos, paradoja de decir como ahora me siento reconocido por la academia, digamos, como este espacio construido desde la cultura norteamericana, y por qué yo voy a necesitar esa validación de ellos, pero al final igual, como dices tú en noticia, ¿cuáles serían a tu juicio los principales atributos que tiene este álbum Debí tirar más fotos que hacen que se haya convertido en un impacto global? Mira, además de que reconocen su cultura en términos musicales, en términos estéticos, la bomba, la plena, la salsa, digamos, la salsa es el corazón, de alguna manera, es el espacio que le abrió las puertas al reggaetón, incluso en términos rítmicos, ¿no? Si bien no es el mismo compás, sigue siendo un ritmo que nos une como al latido del corazón, ¿no?
Además, el reggaetonero se crió escuchando salsa, entonces hay todo un tema ahí con qué es lo que incorporó en este disco. Por otro lado, también hay una cuestión que tiene que ver con la historia de Puerto Rico, cuando Bad Bunny lanzó su disco y lo lanzó sin los videoclips oficiales, puso unos visualizers que eran los textos, que eran textos que creó un historiador con quien él trabajó y que contaba la historia de Puerto Rico. O sea, hay un interés porque la gente incorpora esta historia a su relato y no se quede con el relato oficial, que es el relato de la administración de Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, también tienen todo un desarrollo de mercadotecnia que uno no puede dejar de ver y uno es sorprendente y creo que hay mucho que aprender, sobre todo en las universidades, en términos de publicidad, incluso de ingeniería comercial y de arte y de estética y de historias. Creo que ocurren muchas cosas en este disco, pero también y de fondo, ¿no? Como dice su título, Debí tirar más fotos, refiere también a un instante, ¿no? Un instante que es el presente, pero que también es ese presente que perdimos, ¿no? Esa nostalgia de haber vivido en un barrio, de haber tenido un momento feliz con la familia, de haber compartido con una persona que ya no está. Estamos hablando de los caseríos, entonces la muerte ahí es algo que la violencia es algo que persiste en la música del reggaetón y en la música urbana, ¿no? Porque es la realidad que muchas de las personas de los barrios en Puerto Rico, pero en toda Latinoamérica viven. Por lo tanto, la muerte es un tema importante y la pérdida, ¿no? Es un tema importante en este disco y es una pérdida además que llevan todos quienes migran, porque ¿a dónde quieren volver ellos? Ellos quieren volver, digamos, a su familia, a sus comunidades, pero también la foto como este instante que es lo único que nos va quedando ante un presente casi apocalíptico, ¿no? Y que además ICE representa un poco todo eso de no tener futuro, de cuando migrar por tener algo mejor, se te cortan las alas por una administración que devora absolutamente todo. Y en la misma línea de ese goce del presente, donde aparece el perreo, los cuerpos, la alegría, la fiesta, y esa fiesta que también de repente puede ser un duelo, aparece el sexo y aparecen los cuerpos, como en un contexto latinoamericano y caribeño de extrema precarización, donde lo único que nos queda, principalmente a las mujeres y a las disidencias, es el cuerpo como una herramienta de trabajo, de goce, ¿no? Es el único espacio material que tenemos, ni siquiera esta figura de la casita con la que él intenta democratizar el concierto. Claro, que Ni era siquiera esto, eso. para explicarlo, que esta es un escenario que aparece cerca de la galería, entonces cuando gente va a ver a Bad Bunny, aunque pague la entrada más barata, puede verlo de cerca también. Claro, la casita es un segundo escenario que por lo general o está en la galería o está en la cancha. En el caso de Chile estuvo en la cancha más general de todas las generales, y eso fue, sí, no, y eso fue muy bonito. Yo estuve justo ahí en cancha, como que sentí todo lo que se podía sentir en ese día, pero también al mismo tiempo estaba en un espacio donde la mayoría de las personas que estábamos ahí presentes, disfrutando del escenario de la casita, no va a tener nunca acceso a una casita propia. Entonces hay un montón, digamos, Claro, como de paradojas que ocurren con la presentación en vivo de Bad Bunny, con lo que ocurre en los Grammy, que primero hablan inglés, después hablan español, ¿no? Que lo saluda la Lady Gaga y hay otras personas que lo miran con distancia, como que piensan que es como un niño pródigo de la disidencia, pero igual es un hombre heterosexual y blanco en un contexto de una isla totalmente racializada, ¿no? Hay un montón de cosas que suceden con la figura de Bad Bunny que uno no deja de reconocer su elemento político, su valentía en este contexto, porque hay que ser bien valiente para hacer lo que él está haciendo ahí, ponerse como en el centro de un debate y en la mira de Trump, ¿no? Que no es cualquier persona, claro. pero también es un sujeto que ha sabido cómo manejarse con y dentro de las herramientas del poder, en este caso colonial, ¿no? Imperialista, debemos decir ya a esta altura, como de la historia presente. Perfecto. Bueno, Andrea Ocampo, te agradecemos este contacto para contextualizarnos respecto a lo que significa que haya ganado el Grammy a Mejor Álbum. Debí tirar más fotos de Bad Bunny y esperamos tenerte en otra edición de Extensión Línea 1 porque van a seguir saliendo noticias con respecto a la cultura urbana. Así que tengas un muy buen día martes. Bueno, igual para ti, saludos a todo el equipo ahí de Radio Usach. Gracias Chao, que estés por la bien. consideración.
Y con esta entrevista muy interesante nos despedimos de esta edición de Extensión Línea 1. Los invitamos a escuchar a las 12 el Alma Nacional y la programación de Radio USACH. Y nosotros volvemos a las 2 de la tarde con más actualidad informativa.